Hola hermanos y hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de las noticias y actualizaciones de nuestros chicos. Durante esta semana hemos tenido algunas noticias muy interesantes, como la nueva demanda que ganó nuestro Shan, y también les hablaré sobre la empresa de nuestro Shan, ya que de hoy en adelante Shaoxan Studios pertenecería a la empresa Shubao. Así que comencemos de una vez con el video. El 2 de abril nuestro Shan actualizó su cuenta de Douyin con un divertido video. El estudio de nuestro Shan nos compartió el detrás de cámaras de la grabación del video que nos compartió nuestro Shan en su cuenta de Douyin. El 3 de abril la plataforma Ruxi nos compartió una entrevista que tuvo junto a nuestro Shan.特别完整的把后面走完，就想后面也就这样就走了嘛。结果在演的时候，我们就来演，他是真的有点那种赌气，就那个情绪里面啊。然后我去拿他大提琴的时候，他就不给我，就然后就走了。然后就挺好的。然后我也在后面就然后就走了。El 4 de abril nuestro Shan estuvo presente en el programa especial realizado por CCTV por el Festival de Kunming. Nuestro Shan recitó un poema llamado Escenas de Río en una tarde de primavera. 与清新，这首诗成功写出了早春时节的春江景色。诗人一句春不晚，我们就到了真江南。请听惠崇春江晚景，竹外桃花三两枝，春江水暖鸭先知。蒌蒿满地芦芽短，正是河豚欲上时。El 6 de abril el estudio de nuestro Shan actualizó su cuenta de Douyin con un video de nuestro Shan. 凉啊？多少？189，手机坏了，183.6啊，从来没有变过，真实的身高。El 8 de abril el estudio de nuestro Shan actualizó su cuenta de Douyin con un video divertido de nuestro Shan. 听说吗？不是全世界都知道吗？胖的时候是什么样的？胖的时候也很帅啊。有照片吗？我们找到了一张。就没有变胖啊？就变胖了吗？眨眼睛。我知道眨了呀，胖50斤，胖10斤，对，胖30斤，满意吗？胖50斤，很帅啊，是很好看啊，这有什么？就这样吧，拜拜，朋友们。El 8 de abril se reveló que nuestro Shan ganó una demanda contra una empresa óptica llamada SuperZoom. Esta empresa había usado la imagen de nuestro Shan y también había usado su nombre para fines publicitarios de su empresa, sin tener la autorización de Shan y sin tener un contrato de por medio. La empresa tendrá que pagarle a nuestro Shan el monto de 80.000 yuanes por pérdidas económicas y otro monto de 200.000 yuanes. La empresa apeló ante el tribunal pidiendo que se reduzca la reparación civil, ya que consideran que el monto es muy alto, pero el tribunal no aceptó dicha petición, así que la empresa tendrá que pagarle a nuestro Shan el monto acordado por el tribunal. Anteriormente en uno de mis videos les había mencionado que nuestro Shan tiene una empresa que está a nombre de su padre, ya que él es el único accionista de esta empresa, pero también se dice de que la mitad de las acciones pertenecerían a Shan. La empresa se llama Shubao, que significa editorial de bambú, y fue registrado el 4 de agosto del 2021, pero hace unos días se acaba de revelar que Shaoxan Studios acaba de pertenecer a la empresa Shubao, y seguro se preguntarán por qué Shan pasó su estudio a esta empresa. Pues para entender un poco sobre este tema vamos a retroceder hacia el año 2016. Cuando nuestro Shan empezó su carrera artística, la compañía Huayijiwa le ofreció un contrato para formar parte de su compañía, pero la compañía le dijo de que el 70% de las ganancias serían para ellos y el 30% de las ganancias sería para él, y que el contrato sería por 10 años, es decir, hasta el 2026. En ese entonces nuestro Shan era un artista muy pequeño, así que aceptó, porque la compañía le ofreció apoyarlo para impulsar su carrera artística, pero con el paso del tiempo esto sería todo lo contrario.
La compañía, en vez de ayudarlo, solo se dedicaba a lucrar con el trabajo de Shang. Algunas fans que comenzaron a seguir a Shang desde que comenzó su carrera artística cuentan de que ellas solían acompañar a Shang en los aeropuertos, ya que él siempre estaba solo, no tenía ni asistentes ni guardaespaldas, así que era más fácil acercarse a él. Al principio esto no le incomodaba a Shang, es más, él estaba muy feliz con ello, ya que podía interactuar con sus fans, pero mientras más pasaba el tiempo, más fans comenzaron a esperarlo, provocando que sea un poco más difícil para Shang caminar con tranquilidad dentro de los aeropuertos. Entonces ellas creían que ya era necesario un guardaespaldas, pero a la compañía esto no le importó, pero todo cambió con el éxito de la serie de Don't Tame. En el 2019 nuestro Shang seguía yendo a los aeropuertos completamente solo, pero en ese entonces Shang era un artista muy popular y varias fans que se enteraron que podías acercarte a Shang con mucha facilidad decidieron perseguir a Shang hasta el punto de acosarlo. ¿Y qué creen que hizo la compañía? Pues nada, dejaron completamente solo a Shang. En esta parte debemos de agradecer a Yibo por haber protegido a Shang, ya que durante las entrevistas que tenían, los guardaespaldas de Yibo se dedicaron a cuidar a Shang, ya que él no tenía ningún guardaespaldas. 哥哥单独版视频。注意看旁边那个电梯戴黑色帽子的，那个是弟弟。快看，黑色帽子弟弟又出现了。随后哥哥先出来帮弟弟把人引走。 Pero ¿cuándo fue que estalló todo? Fue en las ganancias de la serie, pues resulta que las anteriores series y películas que tenía Shang eran trabajos que le daba la compañía, pero la serie Don't Tame no fue un trabajo que le ofreció la compañía, sino fueron los mismos productores de la serie quienes le ofrecieron a Shang formar parte del elenco, porque vieron que él era perfecto para el papel de Wei Wuxian, así que era un trabajo que se le ofreció a él, pero la compañía dijo de que si Shang haría contrato solo, no tendría ninguna validez, así que no le quedó de otra que hacer los contratos por medio de la compañía. 怨气而泣，灵气处于丹符，可以劈山填海，加以利用，这怨气也可以。 Tras el éxito de la serie de Don't Tame, la compañía se llevó el 70% y le dejó a Shang con el 30% de las ganancias, y durante todo ese tiempo la compañía solo se dedicó a recibir las ganancias y no apoyar a Shang como se debe, y es aquí donde Shang se da cuenta de la injusticia que estaban haciendo contra él, así que decide demandar a la compañía para retirarse. ¿Y qué creen que le dijo la compañía? Pues está bien, si te quieres retirar me tendrás que pagar una suma millonaria, porque recuerda que tenemos un contrato, y si tú te quieres retirar antes del plazo establecido, pues me tendrás que pagar. Ya saben cómo es este mundo de la industria del entretenimiento. El que gana siempre será la compañía, a pesar de que éste se aprovechen de los artistas. En ese entonces, Shang ya no sabía qué hacer, y es aquí donde aparece Wang Liwei, quien es uno de los accionistas de la compañía de Tencent. Él le ofreció a Shang crear su propio estudio, para que así todos los contratos que vaya a tener Shang se hagan a nombre de Shaosan Studios y ya no a nombre de la compañía, para que así todas las ganancias ya no se vayan hacia la compañía. Y es así como nace Shaosan Studios el 29 de septiembre del 2019. Pero no todo es color de rosa, ya que para crear este estudio se necesitó de accionistas. Entre los accionistas estuvieron Wang Liwei con el 50% de las acciones, Fang Xikui con el 30% de las acciones y el 20% de las acciones es de Shang, pero estas acciones están a nombre de su padre Xiao Wei, es decir que recibe un poco menos de lo que recibe en la compañía, pero la diferencia es que el estudio de Shang se va a dedicar en apoyar su carrera y proteger a Shang. También se encargarían de los temas administrativos y legales, cosa que la compañía no lo hacía. Desde ese entonces, Shang comenzó a tener sus propios guardaespaldas y su propio asistente.
Y ahora se preguntarán qué pasó con la demanda que puso Shang a la compañía. Pues en el 2020 nuestro Shang retiró la demanda porque llegaron a un acuerdo. Y el acuerdo era de que Shang seguiría perteneciendo a la compañía, pero ya no se meterían en el trabajo de Shang y dejarían que el estudio se encargara de ello, pero con la condición de que también se le dé una parte de las ganancias. Así que aún la compañía recibe ganancias por parte de Shang. Ahora nos volvemos a la actualidad. Shaosan Studios ha sido registrado legalmente dentro de la empresa Shubao el 4 de abril del 2022. Él ahora es el accionista mayoritario de Shaosan Studios. Eso quiere decir de que hoy en adelante todas las ganancias que reciba Shang serán solamente para él, aunque aún seguirá dándole ganancias a la compañía, pero al menos ya no tendrá que repartirle un monto tan grande. Pero esto ya es un gran paso para nuestro Shang. Ahora solo le queda romper el contrato con la compañía para que así Shang pueda ser libre y pueda seguir su carrera individualmente con una empresa que lo va a respaldar. Y lo mejor de todo es que Shang será su propio jefe. El 6 de abril nuestro Yibo actualizó su cuenta de Weibo con una pequeña descripción donde le desea feliz cumpleaños a su hermano Wang Han. Desde el 2016 nuestro Yibo siempre le ha saludado por su cumpleaños y a pesar de que hoy en día ellos ya no comparten tiempo juntos, nuestro Yibo aún le tiene un gran cariño. El 7 de abril la marca Ebisu actualizó su cuenta de Weibo con algunas fotografías publicitarias junto a nuestro Yibo. El 8 de abril, nuestro Yibo fue anunciado como el nuevo portavoz de la marca de bebidas Mastercard. Hello， 大家好，我是康师傅冰红茶品牌代言人王一博，和我一起畅饮康师傅冰红茶，一起享受冰爽够痛快。4月8日，参加康师傅冰红茶品牌活动，就有机会得到康师傅准备的惊喜。你的关怀一直随身携带，无人的地方再打开，想问你现在。El 3 de abril se cumplieron 4 años desde el día en que nuestros chicos se volvieron a encontrar. Como sabrán, nuestros chicos se conocieron por primera vez el 14 de marzo del 2017 en el programa de Data Job. El 3 de abril del 2018 fue el día en que la serie Downtime comenzó con la lectura del guión, y fue ahí cuando nuestros chicos se volvieron a encontrar después de un año desde el día en que se conocieron. El 3 de abril, la actriz Shang Hin-tong, quien interpretó el personaje de Madame Yu en la serie de Downtime, realizó un en vivo en su cuenta de Douyin y nos mostró un grupo de chat que tiene junto a todo el elenco de la serie. Es genial saber que todos los actores aún estén en contacto a pesar del tiempo que ha pasado. La actriz nos contó que nuestros chicos no están con sus nombres reales, sino que están con los nombres de sus personajes. Nuestro Gege está con el nombre de Wei Wuxian y nuestro Didi está con el nombre de Langshan. Estos nombres los pusieron ellos mismos, pero algo que nos llamó la atención fue la foto de perfil que tenían nuestros chicos dentro del grupo. Nuestro Didi tiene la foto de perfil de un lobo que tiene en la nariz un copo de nieve y nuestro Gege tiene la foto de perfil de una luz. ¿Se acuerdan que durante la presentación que tuvo nuestro Didi donde cantó la canción 20, vimos que detrás de él se mostraba una luz? Es muy parecido a la foto de perfil que tiene Gege. Recuerden que también la canción 20 no solo fue una canción que Didi le dedicó a sus fans, sino que también tiene algo que ver con Gege. Por otro lado, la foto de perfil de Didi nos recordó una entrevista que tuvieron nuestros chicos donde le preguntaron a nuestro Didi cómo suele llamar la atención de Gege en el set de grabaciones de la serie, y él dijo que suele llamar su atención y hacerlo enojar cuando lo llama Shanglang, que significa lobo Shang, y qué curioso que Didi tenga como foto de perfil a un lobo. ¿Acaso nuestros chicos usan las imágenes que hacen referencia al otro? El director de la serie Juramento de Amor tuvo una pequeña entrevista donde nos contó algunos detalles de la serie, pero durante la entrevista le preguntaron sobre el ship de Gege junto a la actriz y le dijeron si el ship podría ser real o no, y el director contestó que no podría ser real y que eso sería imposible. Anteriormente había rumores de que Gege y la actriz eran pareja en la vida real, pero esto fue desmentido hace mucho. Si mal lo recuerdo, fue el estudio de nuestro Gege quien desmintió ese rumor. Es por ello que antes del estreno de la serie se pidió a todos no crear rumores falsos entre los actores y que solo nos enfoquemos en la serie.
Ahora comenzaremos con los CPNs. En el primer CPN nos hablan sobre el significado que podría tener el gesto que suele hacer nuestro Gege. En aquí cuentan que unas hermanas estuvieron esperando al carro de nuestros chicos para saludarlos. Esto sucedió en el último día del fan meeting que tuvo la serie en la ciudad de Nanjing. Nuestro Gege asomó su cabeza para saludarlas y nuestras hermanas le dijeron que se encontrarían de nuevo y que el futuro por delante es largo. Nuestro Gege hizo su gesto y nuestras hermanas creen que ese gesto es una forma de decir ok. Por otro lado, algunas hermanas creen que este gesto significa promesa. ¿Ustedes qué creen que signifique realmente este gesto que siempre hace nuestro Gege? El segundo CPN es un poco largo, así que se los voy a resumir. En aquí cuentan que Gege estaba viendo su celular, pero al mismo tiempo miraba a Didi para después reírse. Didi le pregunta qué es lo que estaba viendo. Nuestro Gege le muestra su celular y le dice que se parece a él. Nuestro Gege estaba viendo un dibujo de un cerdito que tiene forma de una pantera. Nuestro Didi después de verlo se quiso reír, pero se hizo como si estuviera molesto y le preguntó a Gege si le está volviendo a decir que él es un cerdito. Nuestro Gege le responde que no es así y que solo estaba viendo un cerdito en forma de pantera. Ambos comenzaron a hacerse cosquillas y las personas que estaban presenciando esto se pusieron a reír. El 5 de abril nuestros chicos estuvieron dentro de la lista anual de popularidad en las redes sociales de Tailandia. Nuestro Shan ocupó el primer puesto convirtiéndose en el ganador y nuestro Yibo ocupó el segundo puesto. 3 อันดับมีใครกันบ้าง BTS หวังอี้ป๋อและเสี่ยวจ้านครับแม่มีเสียงกรี๊ดออกมาให้ได้ยินกันแล้วนะครับผมและศิลปิน Top Social Global Artist of the Year ที่สุดของศิลปินที่ครองใจแฟนทั่วโลกได้แก่อะไรนะฮะใครนะฮะใครนะเสี่ยวจ้านครับผม Durante estos días solo salió una sandía, y es de nuestro Yibo. Al parecer la serie Ser un héroe estaría pronto a pasar la revisión y podría estar siendo transmitido a finales de abril. Bueno, hermanos y hermanas, hasta aquí fue todo por el video de hoy. Antes de despedirme quiero recordarles de que este video no debe de ser publicado en otro sitio. El único lugar donde podrán encontrar mis videos es aquí en el canal. Si quieren apoyar al canal pueden compartir el link del video para que otras personas puedan venir aquí en el canal y verlos. De esta manera estarían apoyando al canal. Espero que les haya gustado el video. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.